¿Se ve la pantalla, no? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. vamos a dar caso, al comienzo a un caso que tuvimos en el sanatorio. Esto fue en el año 2019, fue el 11 de marzo del 2019. Un paciente varón de 45 años que el motivo de ingreso es cursaba internación por una cetocidosis diabética sumado a una insuficiencia renal aguda. El paciente como enfermedad actual estaba cursando internación por esta cetocidosis diabética asociada a una insuficiencia renal aguda bajo manejo por el servicio de clínica médica y el servicio de endocrinología. Y el servicio de clínica médica, en el contexto de que el paciente ya había mejorado su cuadro, le decide pedir un ecocardiograma Doppler color y se nos interconsulta por un resultado anormal del mismo. En cuanto a los antecedentes personales, el paciente era un paciente obeso, tenía un índice de masa corporal de 30, era diabético tipo 2, insulino requiriente. El paciente había tenido un diagnóstico muy rápido de diabetes con mal manejo de su glicemia y enseguida se pasó a insulina. El paciente no era de Rosario, es del interior. No tenía antecedentes cardiovasculares, no tenía antecedentes no cardiovasculares y su medicación habitual solamente era insulina Lantus de 32 unidades por día. No tenía ninguna alergia medicamentosa. Este es el examen físico del momento en que nosotros nos interconsulta y nosotros lo vemos al paciente. El paciente tenía registros hipertensivos, estaba con 168/82, con frecuencia cardíaca de 80, 90 latidos por minuto, con 22 de frecuencia respiratoria, sin fiebre, y ahí está el índice de masa corporal de 30 de un paciente obeso. Al examen físico, ninguna particularidad, los ruidos no eran irregulares, eran regulares, eso es un error de tipeo. No se ocultaban soplo, tenía buena entrada bilateral de aire, no tenía ruidos agregados, el abdomen era blando, depresible, indoloro, globuloso, el paciente era obeso, tenía un perímetro abdominal aumentado, y a nivel periférico no tenía ninguna particularidad en el examen físico. A modo de resumen e introducción, este es un paciente joven que estaba cursando internación por una cetocidosis diabética e insuficiencia renal aguda que se nos interconsulta por un hallazgo anormal en el ecocardiograma. Esto más o menos a modo de introducción, a ver qué podemos pensar, qué podemos llegar a encontrar en ese eco. Paciente La joven, edad, Gonza, ¿cuánto era? 45 años. Bien, y hay un dato que por ahí me va a ayudar a pensar. Él viene por una cetoacidosis diabética. ¿Estaba habitualmente bien controlado o no? No, el paciente, nosotros después el paciente lo conocimos un poco más con el tiempo, paciente mal adherente al tratamiento, paciente que se hizo el diagnóstico Se de recorta. diabetes y enseguida pasó a insulina por los manejos, por los picos de glicemia que tenía, por los mal control con medicación vía oral, y era lo único que venía haciendo la insulina. El paciente entró con esta cetocidosis diabética en el contexto de que había discontinuado, se había olvidado de hacerse las aplicaciones de insulina y había tenido transgresión alimenticia. Claro. Y del Paciente. examen físico, vos describiste un examen físico normal, prácticamente, Sí, no tenía salvo la nada. hipertensión inicial. Ese es en el momento que nosotros lo vimos Lo ven. ya controlado de su glicemia, ¿sí? El paciente había venido con diaforesis, con sudoración, con malestar general y lo encuentran con esta cetocidosis y la insuficiencia renal. ¿Y está claro el motivo por el cual le piden el eco o forma parte de una evaluación de rutina? Es una evaluación de rutina. Esto el paciente fue en el 2019 y yo me tuve que poner a ver la historia clínica y clínica médica detalla que de forma rutinaria de control general le piden un eco y ahí encuentran el hallazgo. No es por alguna alteración que ellos hayan encontrado, sino más que Bien. nada aprovechar la internación de un paciente que por ahí era muy joven, con algunos factores de riesgo, un poco mal controlado más por parte del paciente que la parte médica, entonces decidieron pedirle un eco para ver cómo estaba la función cardíaca. Bien, bien. Bueno, no sé si querés arriesgar algo, Germán, no sé si conocés el caso, si uno podría adelantar qué espera encontrar en un paciente diabético mal controlado, probablemente hipertenso y obeso,
en un eco que se pide de control. O sea, obviamente creo que hay varias cosas que se podrían encontrar, pero ¿cuál te gustaría arriesgar, Germán? Me gustaría que le hayan hecho antes un electrocardiograma. Se ve que en el electro no vieron nada, porque si no, después vamos a verlo nosotros, pero ellos lo habrán visto. El tema es que probablemente lo han informado como normal, si la interconsulta con cardio es por el eco. Ahora, esto es un tema, ¿no? Porque a veces cosas que nosotros vemos en los electros no los ven los médicos clínicos. Eso no va a ser ni la primera ni la última vez. Yo creo que es fundamental lo que vos decís. Y está bueno porque acá vamos a ver primero el electro y después el eco. Claro, que los médicos clínicos muchas veces los clínicos piden antes el eco que el electro. Y uno por ahí le pide y dice, no tiene electro. ¿Y pero cómo me llamas de urgencia si no tenés un electro? Y bueno, eso nos pasa muchas veces, sí, claro. Algo está mal ahí. No, y bueno, realmente, claro. No, en un paciente con esos factores de riesgo, y en el contexto de ese paciente en particular, lo único, digamos, que puedo llegar a ver, sobre todo por los factores de riesgo del paciente, es una alteración de la relajación, pero no espero por ahí tener cardiopatía todavía en un paciente teóricamente, bueno, asintomático, estable, que no, si no escuché mal, no había tenido internaciones por nada cardiológico antes. No, nunca tuvo ninguna internación. Está bien. Bueno, no, digo, pero él, qué sé yo, podría uno descartar, pero que no te ayuda nada la semiología, podría tener una cardiopatía congénita y en un eco de control encuentran algo, no sabemos qué, puede tener una válvula bicúspide, puede tener una miocardiopatía hipertrófica, puede tener una miocardiopatía dilatada, no, porque no debería tener un examen físico normal, puede tener también algo, en general las cardiopatías congénitas, siempre los pacientes alguna información tienen, pero hay muchas cosas que podría tener y llegar con que yo puede tener una CIA y si no haces una evaluación muy adecuada de semiología, por ahí no encontrás nada. Y puede ser totalmente asintomático si no tiene gran significancia. Pero creo que en base a la prevalencia de la enfermedad, algo relacionado con la cardiopatía isquémica también siempre se tiene que pensar en un paciente. Yo sé lo que tiene, pero quiero decir que igual habría que pensarlo considerando que un diabético mal controlado y un obeso podría haber tenido o puede tener algo coronario por enfermedad arterial coronaria y haber sido o asintomático o bien haber tenido alguna clínica que él pasó por alto. Ahí Marcos pone... Sí. ¿Qué puso? Para que primero te vi otra. Causa metabólica. Y mala función sistólica por enfermedad arterial coronaria. Y que sí, estamos de acuerdo. Uno no puede descartarlo. De cualquier manera, creo que acá en el seminario tiene que ser parte de la anécdota que llega a cardio así. Vamos a seguir la secuencia natural y hacer de cuenta que piden una interconsulta. Me parece que sería lo más lógico, aunque acá pasó como decís vos, Germán, no sabía que era tan común que los clínicos pidieran ecos sin electros previos. Ni hablar en cuidado intensivo, Claro. Vos decías, Marcos, que secundario a la cetoacidosis diabética tuviera algún componente. ¿Así estamos? ¿Que no tenés micrófono, Marcos, por las dudas? ¿Está con algún problema con eso? Está sin micrófono. Bien, claro, algo metabólico relacionado a esa importante cetoacidosis que estaba haciendo. Por eso, es diabético, qué sé yo. Podría tener una miocarditis por su problema metabólico. ¿Podríamos encontrarnos con una FEI de 30? Sí, podríamos encontrarnos. O sea, son tantas cosas las que uno dice, bueno, a ver, con esta semiología normal, y hay varias que uno debería descartar si está bien hecha el examen físico, pero otras, puede tener un deterioro de la FEI y tener un ventrículo de tamaño conservado y no vamos a encontrar demasiado. Pero bueno, vamos a seguir los pasos normales, Gonzalo, veamos electro y placa y ahí volvemos a charlar. Y laboratorio. Bárbaro. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con el electrocardiograma. Este es el mejor electro que conseguí del paciente. Es un electro que está en sinusal.
tiene una frecuencia cardíaca de más o menos unos 100 latidos por minuto. El PRE, si bien está dentro del parámetro normal, está bien ahí en el límite, debe tener 180, 190 de milisegundos. Un QRS conservado, angosto, un QT dentro de parámetros normales y un eje de 0 grados prácticamente. A simple vista vemos que tiene una QS en cara septal, mala progresión de R, de B1 a B4, tiene ahí una extrasístole supraventricular. Le veo también acá, bueno, no, eso es una extrasístole. No sé si le ven algo más. Yo creo que tiene un trastorno de la conducción de la rama izquierda incompleta, porque si vos te fijas, falta la Q de D1, la Q de ABL, de B5 y B6, no tiene R en B1 y B2. Podría ser un bloqueo incompleto de rama izquierda. Y está ahí mínimamente como mellado en B6, pero muy, muy, muy tenue. Sí, está el eje desviado a la izquierda. Tampoco podés descartar algo septal, tipo alguna necrosis septal. Pero bueno, no mucho más. No mucho más. ¿Esto fue cuando él ya estaba medianamente compensado de la cetocidosis diabética? Sí. A nosotros nos pasan la interconsulta al segundo día. Bien, bien. Germán, ¿algo más que te parezca que se pueda agregar? El electro, no, estoy muy de acuerdo con la observación de esa melladura, como vos decís, que puede ser un trastorno de conducción focal dentro de la rama misma y que muchas veces hay que descartar justamente que no haya una necrosis por ahí un poco encubierta cuando uno ve eso. Por esa, sobre todo ahí, como dijo Gonzalo recién, en B6 me llama la atención, y sí tiene un trastorno de conducción de la rama, por la observación esa que hicieron en D1, también estoy de acuerdo. Así que bueno, es algo también como para tratar de ver en sí, si no encuentro algo relacionado con una secuela isquémica, focal. Muchas veces eso me lo puede dar incluso algo que no sea transmural, y yo con el eco incluso ver una motilidad normal, y por ahí si no reparo bien la ecogenicidad de la pared o todo, muchas veces no lo veo tampoco. Bien, ¿qué pone? A ver, para Marco, entonces, S muy profundo en B3. Y R en ABL. Por ahí el criterio de Cornell, que es la R en ABL más la S en B3, está justo en el límite también para un criterio de sobrecarga ventricular. Si bien el de Sokolov no da. Sí, acuérdense lo que decimos siempre de la hipertrofia, ¿no? Es muy específico todos esos criterios, pero son poco sensibles. Entonces, también sirve basarse en todos los criterios adicionales, como desviación del eje a la izquierda, como, qué sé yo, también nos describía el doctor Mariani en su época, la de prácticamente no tiene complejo de transición. Fíjate que B4 es predominantemente negativo y B5 ya es predominantemente positivo. La transición está rotada a la izquierda debido a su desviación del eje. Exacto. Yo creo que tiene algunos signos compatibles con algo de hipertrofia, pero cuando buscas los criterios de voltaje, y están ahí, no. Y aparte siempre acuérdense que en los obesos hay más dificultad inclusive con esos criterios. Así que, pero un electro que no sí, me, estoy de no me acuerdo, deja estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos, Pedro, de que justamente esto sí puede ser una rotación antihoraria si uno lo ve así y no tener precisamente una necrosis. O sea, esto puede ser una rotación antihoraria, claro. Sí. O sea, por el electro, no sé qué encontraron en el eco todavía. Seguimos con la duda. A ver la placa. Esta es la radiografía, es una radiografía que está hecha en el equipo de rayos, arriba no es portátil. Parece un poco congestiva, un poco de redistribución de flujo. El índice cardiotorácico está conservado, está mínimamente rotada, muy, muy leve. Tiene un poco los ilios congestivos, los senos cotrofénicos están libres. También no se ve una dilatación importante de la silueta cardíaca que nos haga pensar en algo, una miocardiopatía dilatada, por ejemplo. Sí,
no me gusta ver las placas en slides, ¿viste? Pero en PowerPoint, pero es una placa aceptable para lo que estamos acostumbrados a ver en las Exactamente. placas de la unidad coronaria por la característica del equipo portátil, pero de nuevo, buscando algo en la silueta cardíaca que me justifique. Ahí veo como a trasluz una aorta que podría estar algo dilatada también, pero bueno, no sé, tampoco me confirma qué puedo llegar a encontrar en el eco. Por radiografía no vale la pena la interconsulta, por lo menos. Hasta ahora, claro. Bueno, y este es el laboratorio de ingreso del paciente. Vemos que tenía un poco de leucocitosis, 21.840 blanco. La falla renal, que esa falla renal la mejoró enseguida. Al día que nosotros nos pasan la interconsulta, ya tenía función normal, renal normal. La glicemia de ingreso, 604 miligramos por decilitro. A nivel del hepatograma tenía levemente alterada la GOT y la GPT, mínimo alteración. En el ionograma el sodio estaba bajo, tenía 119 miliequivalentes. El perfil lipídico tenía una uricemia de 7,9, que estaba mínimamente aumentada, y hipertrigliceridemia de 303. Esa troponina es la del ingreso. En ese entonces no teníamos la troponina ultrasensible, era la troponina normal que se hacía antes, y el valor de corte era menor a 40, era negativa la troponina de este paciente. Pero bueno, también por ahí nos descartaba algo isquémico agudo silente. Claro, es todo compatible el laboratorio con el motivo por el que entró, que ya lo contaste. No puse el ácido base porque era venoso el del ingreso, pero estaba acidótico el paciente y mejoró con los días. Bien, perfecto. Bueno, estas son las indicaciones que se le hicieron al ingreso al paciente, y cuando nosotros nos pasan la interconsulta se le había pasado un plan de 2000 de solución fisiológica como fluidoterapia, la ranitidina como protección gástrica, y le habían hecho las correcciones con insulina corriente por bomba de infusión continua, que luego se hicieron las correcciones de su medicación habitual y se pasó a su medicación subcutánea que él venía haciendo. Bueno, vamos a lo que nos trajo hoy hasta acá. A lo que nos trajo hasta acá. Este es estas son las imágenes del eco que pude conseguir. Las encontré, bueno. las tenía en mi computadora porque nos pareció un caso interesante y bueno, no, por suerte las tuve, si no iba a ser imposible ver las imágenes. Bueno, ¿qué es eso? Germán, te escuchamos a vos ahora. Sí. No, yo lo conozco el caso. Por tanto no quiero andar, claro, no quiero chicanear de que esto, que lo otro, que se debería ver. Siempre que veo una masa dentro del ventrículo izquierdo, o mejor dicho, una masa intracardíaca, los tres planteos o diagnósticos diferenciales son básicamente si puede llegar a ser un trombo, si puede llegar a ser una neoplasia, que puede ser lo más probable una metástasis o que sea primaria, o si puede llegar a ser una vegetación. Eso de acuerdo al lugar donde estamos viendo, o sea, una vegetación es muy probable que no lo sea, tampoco una necrosis gaseosa del anillo mitral, porque está muy, muy bajo, digamos, tendría que estar en relación con el anillo mitral. Y bueno, y ya me tengo que poner a ver si por ahí puede llegar a ser un trombo, y si yo pienso que es un trombo tendría que evaluar un poquito si está sobre un área donde condice con una alteración de la motilidad, si tiene alguna secuela que pueda llegar a ser isquémica y que ahí se ha determinado, digamos, la formación de un trombo. Recordemos que incluso dentro de los 30 días el 50% de los trombos retrogradan, pero por alguna circunstancia, digamos, puede haber llegado a organizarse ese trombo, o bueno, puede ser una neoplasia también, ¿no es cierto? Ahí impresiona que la pared lateral tiene un trastorno de la motilidad, o sea, no se ve bien, no se puede ver bien, digamos, si hay o no engrosamiento de la pared lateral, que es el signo más específico, no es el movimiento o la
la tracción, sino que es el engrosamiento lo que nos da la mayor sensibilidad de lo que es un miocardio viable. Ahora bien, ¿puede ser otra cosa? Sí puede ser. Nosotros estamos viendo ahí en la imagen misma también como una especie, como un tironeamiento en la punta, como que digamos el septum es como que arrastra lo que es la pared lateral, y bueno, eso nos habla un poco de que puede ser un compromiso isquémico, algo residual. Pero bueno, un poco ahí estamos viendo con el color, que eso determina realmente no es un gradiente claro lo que se ve, pero sí, digamos, ocupa espacio, por así decir, y no es otra de las cosas que podría ser también un artefacto, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, el hecho de los artefactos que nos pueden hacer ver otras cosas también en la ecocardiografía. Eso es algo a tener en cuenta. Uno siempre tiene que cambiar, sobre todo cuando está viendo cosas dentro del ventrículo, siempre hay que cambiar, para la gente que rotó por eco, hay que cambiar de ventana, hay que mover el transductor, hacer un tipo de movimiento para ver si generalmente cuando es ruido acompaña el movimiento nuestro. Ahora, cuando es algo que está intracavitario, acompaña el movimiento del ciclo cardíaco. Bien, ahí de unidad coronaria ponen de pensar en un trombo, obviamente debería tener una alteración de la motilidad. Vos no me queda claro si dijiste, ¿hay engrosamiento o es una pared lateral? El engrosamiento no es claro. La pared lateral es algo, o sea, hay una cuestión física del ultrasonido que se llama resolución lateral, y básicamente está dado con el hecho de que cuando un transductor envía señales acústicas, ¿no es cierto?, espera un tiempo para recibirlas. Las señales acústicas que salen, digamos, hacia los laterales no vuelven tal cual de la misma forma que vuelven las que están verticales al transductor. Y eso es lo que nos determina por ahí que la sensibilidad del ecocardiograma en lo que es la detección de los trastornos de la motilidad de la pared lateral sea menor. Por eso yo decía de que en realidad no se alcanza a ver bien si hay engrosamiento o no de la pared lateral, que es el signo más específico, pero sí se ve que hay como una tracción de lo que es el septum y la punta desde la pared lateral. Hay como un rocking que le sabemos llamar nosotros, como que podría llegar a haber algún tipo de hipoquinesia de la pared lateral. Si nosotros nos ponemos a ver exclusivamente cómo se ve la pared, podría llegar a estar más fibrótica, o sea, esto es un look nada más, sería bueno, o sea, estar viéndolo ahí, pero parecería como que estuviese adelgazada y también con un cierto grado de hiperrefringencia, pero sí, hay un trastorno de la motilidad probable en esa pared lateral y que, bueno, justamente condice que esto podría llegar a ser un trombo. Y Germán, yendo a la masa en sí, ¿cómo la definís? Como algo, yo lo veo como muy heterogéneo. Eso es una masa muy heterogénea, eso puede ser producto de un trombo calcificado. Los trombos que están, o sea, que persisten en el ventrículo, pese a tratamiento y demás, hay una alta frecuencia de calcificación. A ese nivel, pero no es este caso, pero justamente a ese nivel también nos podría llamar la atención un músculo papilar hipertrófico, por ejemplo, pero bueno, tenemos ciertas maniobras como para decir, bueno, puede ser o no un músculo hipertrófico. Digamos, estoy pensando en voz alta, todos los diagnósticos diferenciales, cuando nosotros vemos una masa dentro del ventrículo izquierdo. Realmente sí, eso es bien heterogéneo. Si fuese un trombo podría ser calcificado. Las masas neoplásicas también pueden llegar a calcificarse. Otra cosa no se me ocurre. Yo diría que es un trombo. Yo diría que es un trombo si lo tuviese que describir. Un probable trombo, no un posible trombo. Un probable trombo. O sea, me quedan pocas dudas de que no lo sea. Y con la experiencia que ustedes tienen de ver mucha cardiopatía isquémica, ¿es habitual ver en esa región un trombo? No, lo más, o sea, por lejos lo más probable es verlo a nivel de la punta, sobre todo en puntas remodeladas, expandidas, con aspecto aneurismático, sobre todo por la rémora y también por el proceso inflamatorio que significa del endocardio, y también en los infartos inferiores, sobre todo a nivel inferobasal. Justo a ese nivel no es frecuente de ver, porque ahí está en un lugar, digamos, lateral alto, donde por ahí hay rémora. Evidentemente, tal vez puede haber llegado a
haber otra cuestión ahí, o bien el hecho mismo de la inflamación y demás. Y hay una tercera cosa que por ahí se me ocurre y que nosotros prácticamente nunca vimos, pero que existe y se están reportando casos, que son los hematomas intramurales que puede llegar a haber también cuando un paciente tiene un infarto agudo. Y esto lo traigo porque puede llegar también a ser un diagnóstico diferencial con los trombos y realmente puede comportarse de una manera bastante parecida. Lo que pasa que en algunos casos puede llegar a ser evolutivo y puede disecar las paredes. O sea, se trata de un hematoma que se puede formar dentro de la pared, de cualquier pared del miocardio, y que en algún momento puede llegar o no a ser disecante dentro de la pared. No es este caso, esto es una cosa vieja. Pero digo que también hay que tenerlo en cuenta porque es una de las complicaciones que puede llegar a aparecer en un infarto agudo. Este es un paciente crónico, algo viejo, que no estuvo ahora con síntomas, no tiene en el electro nada agudo, y bueno, lo que yo podría sospechar es que esto es una secuela, o sea, ese trombo es una secuela sobre otra secuela que es el trastorno que vemos en la pared lateral. Bien, bueno, ya hemos pensado en varias cosas. ¿Qué más tenemos, Gonza? Y por ahí para sumar, Ger, no sé si por ahí como diagnóstico diferencial también pensando en una masa a nivel del Doppler, no tiene signo de vascularización, ¿no? Si bien eso es una sola Exacto. imagen, Sí, ¿no? Raro, sí, pero sí, sí, sí. Sí, aparte para hablar de vascularización tendríamos que tener contraste endovenoso con microburbujas y no tenemos, por lo tanto, no, sí, en realidad puede ser una cosa más, pero verla en el Doppler es bastante difícil. No digo que sea poco probable, digo que es difícil ver la vascularización en el Doppler, y muchas veces sí, los procesos malignos tienen vasos bastante aberrantes, aunque el mixoma también es muy vascularizado. Yo le he hecho contraste a los mixomas auriculares y los he visto realmente muy vasculares. Así que, bueno, eso es un poco. bien. Bueno, a ver, siga. Bueno, este es el informe. El paciente estaba con una fracción de eyección conservada, tenía una aurícula normal, un ventrículo normal sin hipertrofia. No tenía alteraciones en la motilidad, al menos ese era el informe, pero bueno, sé que había generado muchas dudas porque con esto que habíamos hablado recién con Germán, la masa por ahí dificultaba un poco ver la motilidad en esa zona. Aorta Gonzalo, ascendente normal, volví que tengo un Ahí micrófono. vino ahí va, ahí está. Quería interrumpirte Marco. justo ahí con el tema de la motilidad. Sí, la realidad es que no la informé, pero la vi. Pero sinceramente pensé que era un efecto de masa porque, como bien dijeron, estaba complicado evaluar la motilidad con semejante tumor en ese lugar, tumor refiriéndome a masa intracardíaca. Por lo cual, a la alteración de la motilidad, Te fuiste de nuevo. Yo no lo escucho. No, yo tampoco. No te escuchamos, Marco, por las dudas. Te aviso. o sea... Ahí volvió. No te perdimos recién, Marco. perdón. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, sí. Perdón, que me incliné más por describirlo como una masa, digamos, tumoral, no me incliné al trombo por la localización y porque el trastorno de la motilidad que yo había visto, asumí que era por el efecto de masa de este tumor, y no realmente porque no era muy extenso, era muy localizado en el lugar de inserción, pero sí, lo vi al efecto de contractilidad, pero no me pareció que era... No quería generar confusión con un trastorno segmentario porque yo no lo interpreté como algo isquémico. Pensaba que era una masa por la localización, principalmente en la pared lateral, que fue un poco lo que dijo Germán. Me incliné más a una masa tumoral versus en vez de un trombo. Bien. Bueno, ¿y qué Bien. hicieron después? Bueno, ahí está, ahí se describe la masa a nivel anterolateral e inferolateral en los segmentos mediopicales, la masa intraventricular de ecogenicidad similar al miocardio, con bordes ligeramente escalcificados, que no presentaban perfusión hemodinámica. A nivel del Doppler no tenía ninguna alteración importante. Y ahora, Claro, la pregunta es si hay que seguir adelante con... Dale. Perdón, no quería arreglar. No sé si fue un error de ahí en el informe, lo que me refería a alteración hemodinámica, o sea, como que no comprometía el flujo dentro del miocardio, dentro del ventrículo. a lo mejor copié mal yo el informe. No hay problema, era para aclarar.
No, qué sé yo, creo que lo que queda claro es que esto es un hallazgo como vos lo presentaste al seminario y pareciera no tener relación con el cuadro actual. La pregunta sería, ¿qué test o qué estudio permitiría definir con mayor certeza de qué se trata o de confirmar de qué se trata? Porque por ahí estamos todavía, Marco plantea que le parecía que puede ser una masa. Y Germán se orientó más para un trombo, o me equivoco. Así Sí, es. sí, pero es muy válido lo que dice Marcos, porque una masa que estuviese implantada ahí me va a alterar la motilidad justamente y me va a hacer todo el efecto de la pared que se ve, digamos, y sobre todo redunda básicamente por el hecho del problema de resolución lateral, que es una cuestión física que el ultrasonido un poco con el uso de las segundas armónicas y demás, digamos, lo ha pulido en el transcurso de la evolución del ecocardiograma o de la ecografía, pero siempre lo vamos a tener, como es también un problema la evaluación del segmento septal basal, el ínfero septal basal, o sea, en el 4 cámaras, cuando nosotros estudiamos el septum, la parte más basal también siempre nos deja duda, como nos deja duda el segmento basal de la pared inferior, y básicamente son por cuestiones físicas del ultrasonido y de cómo reflejan las ondas. Entonces, realmente llama la atención. No se puede, el paciente me imagino que tenía recontra mala ventana, eso debía ser lo único que se veía y que realmente no se puede ahondar en otra cosa para ver el engrosamiento de la pared y un poco las características de la pared. Y si tuviera así una neoplasia, realmente yo vería trastornos, o pensaría que no puede no tener trastorno de la motilidad, algo amarrado ahí. Bien, pero entonces, si orientamos a ver qué dicen también, yo hubiera pensado también en masa tumoral como primer diagnóstico sin descartar el resto, pero me impresiona. O sea que tenemos dos diagnósticos presuntivos, una masa de probable origen tumoral, es Osvaldo el que habló. Bien, Osvaldo, bienvenido. Y la otra un trombo. Creo que, obviamente, teniendo todos los recursos a mano, ¿qué plantearían? A ver, hacer una coronariografía para identificar si hay enfermedad isquémica o hacer por ejemplo, una resonancia para la resonancia me puede ayudar a catalogar mejor esta masa. ¿Qué opinan? Sin Y duda, sí, porque lo que pasa es que la resonancia lo que te va a dar... no está bien. La resonancia, por un lado, te va a evaluar la motilidad de la pared, que eso es algo fundamental. Incluso la resonancia ha evolucionado mucho respecto a las secuencias de cine y aparte de eso, la caracterización de la pared. Entonces, si hay realce tardío en la pared o si hay una intensidad normal de la pared, o sea, si está viable o no, también nos la va a dar de la resonancia. Debemos pensar de que si hay un trombo, evidentemente la pared, al menos un segmento no despreciable, y va a tener fibrosis. Entonces yo creo que la resonancia en sí va a ser resolutiva, y si no lo fuera, o sea, puede llegar a orientar de acuerdo a las características de la masa que está viendo, si es hiperintensa, o sea, no va a ser un trombo calcificado, etcétera. Yo creo que tal vez antes de hacerle a un paciente con este cuadro, con la insuficiencia renal y demás, otra cosa le haría una resonancia, bueno, sin contraste, vería, pero no por ahí una coronariografía, pienso. Bien, sí, ahí pienso también, que es una neoplasia. Bien, claro. Ahí Osvaldo también se orientó hacia una resonancia. ¿Alguien Sí, más que quiere opinar sobre qué le haría? quería agregar que sí, te opino igual que los chicos, pero también creo que una tomografía nos permitiría también ver las coronarias y, bueno, Sí, salvo que no pudiese por el contraste, ¿no? Pero también caracterizaría la masa en claro, esa es la tumor, macana. trombo, lo que fuera. Esa es la macana. Una angiotomografía coronaria, entonces, para evaluar. Sí, y también, digamos, con ventana Claro. cardíaca, ¿no? Bueno, el tema es lo que hablan de la función renal, pero dicen que alguien tiene abierto el micrófono, chicos. Es de coronaria, me parece. A ver, pará. Ahí se apagó. No, contaban recién que la función renal, Gonzalo, vos contaste que después Sí. mejoró rápidamente, por lo cual Sí, nos al podríamos momento plantear. que nosotros
Al momento que nosotros lo vimos, creo que si no me equivoco tenía 1,2 o 1,3 de creatinina. Había bajado de 3 Ah, bien, a casi significativamente. normal. Ujú. Bien. ¿Y vos, Gonzalo, qué le Perdón, ves? no, quería agregar una cosita más, que si yo estuviera en el sanatorio, a lo mejor también, si le haría, qué sé yo, y tuviese una cámara gamma, a lo mejor un spec de reposo, también me puede dar una información, por ejemplo, de que esté necrótica la pared lateral, o decir, pucha, bueno, es un territorio determinado de una arteria, y en ese caso no le estoy tampoco invadiendo, digamos, una posibilidad. Invadiendo me refiero con algo que sea malo para el riñón. Es una posibilidad también que me podría llegar a plantear. Bien, pero entonces seguimos tratando de diferenciar ambas cosas, un trombo secundario a un infarto o una masa tumoral. ¿Vos, Gonzalo, qué le hubiese hecho si fuera tu Bueno, paciente? en ese momento se planteó, yo estoy con los chicos de poder caracterizar mejor el trombo y la pared del miocardio con la resonancia, nos va a dar mucha información, que fue lo que se planteó en su momento, que lo ideal hubiese sido hacerle una resonancia de entrada, pero en ese momento no teníamos resonador en el sanatorio cardíaco. Al paciente había que trasladarlo en ese momento a ELAS. Eh, entonces, en el transcurso de que el paciente iba a estar internado, se optó primero por descartar algo isquémico. Bueno, Pero está si bueno era... lo que decís. Perdona, Gonza. Imagínate cuando el día de mañana alguno de ustedes esté en una terapia intensiva polivalente y lo único que tenga sea un eco, ¿no? Qué complejo se hace a veces cuando uno no tiene todos los métodos a disponibilidad. Imagínate que te llega la cetosis diabética, insuficiencia renal, viene el ecografista porque se lo pidió alguien que hizo terapia, como dijo Germán, le encontrás esa masa. No tenés hemodinamia, no tenés resonancia, no tenés tomografía. Hay que pensar, ¿no? A veces cuando uno no tiene todo disponible está bueno porque piensa más qué le puede dar más rédito. Está bueno lo que dijo también Germán de plantear un spec que obviamente en una ciudad que no sea una gran ciudad no vas a tener disponible y vas a tener que plantearte derivarlo. Así que Claro, pues si el paciente tuviese insuficiencia renal, nosotros, por ejemplo, teníamos una cámara gamma hasta el 2012 en el sanatorio. No hubiese costado nada también a lo mejor bajarlo y bueno, nada, y hacerle un reposo, a ver qué pasa en el reposo, qué sé yo. Por ahí, digamos, no le agrego el riñón. Después va a ser una cosa más que me va a ayudar para jugar. seguro, seguro. Bueno, pero digo, siempre acuérdense a pensar, considerando que estamos con casi todos los residentes, a pensar qué hacer en base a la disponibilidad, ¿no? Y entonces que cada método, que cada solicitud sea costo efectivo, porque no siempre vamos a tener Exacto. disponible todo. Entonces, ¿qué se hizo, Gonza? Bueno, como dije, lo que teníamos primero a disposición era la cinecoronariografía. A este paciente al otro día del ecocardiograma se le hizo la cinecoronariografía en el sanatorio, donde podemos ver, bueno, no sé, pero si la querés hablar vos un poquito. Sí, muy interesante este estudio, ¿no? Yo no lo pude ver cuando me mandaste el Power porque no tenía los videos en movimiento. Ah, Pero acá tenemos dos vistas de la coronaria izquierda, en oblicuo anterior derecha y algo frontal. Se sale el catéter, por eso en la de la izquierda no se ve tan bien. se Focalícense pierde más en la justo, de la sí, derecha. Claro, porque al salirse el catéter no ves la imagen tan interesante que es en la circunfleja. Fíjense que la circunfleja tiene flujo TIMI 3, pero sin embargo tiene toda una imagen que les va a hacer acordar a algunos lo que estuvimos charlando hace poco de una disección coronaria espontánea. Es una imagen, a ver, Florencia o Valentina, que son las especialistas, ¿qué tipo de disección es por la clasificación de SOW? ¿Las puse en un aprieto? Me Un parece poco. que sí. Eso que pasó un mes nada más. Tipo Acuérdense 1, tipo 2, me parece, pero no sé. entre tipo 1 y tipo 2, esta es la más clásica, esta es la mejor de ver, porque esta es la más parecida a la disección aórtica que uno ve, donde se ve, pareciera verse una falsa luz, ¿no? Pero fíjense que acá ya el flujo es adecuado.
Entonces, lo más probable es que este paciente tuvo una disección, tuvo compromiso de la motilidad, puede haber tenido ocluida la arteria, pero como también vimos, habitualmente las disecciones evolucionan muchas veces a la curación, que sin embargo, como se ve en este caso, no fue una curación completa, porque uno sigue viendo una imagen patológica, pero el flujo de la circunfleja es bastante adecuado. Así que muy, muy interesante esa imagen. No sé si Yo tenés la creo que derecha. es clave el hecho de que tenga un trombo tan poco habitual, porque realmente yo no lo había visto ni en congreso, ni en libro, ni en ningún lado. O sea, bueno, ahora ya obviamente suponiendo que esto es un infarto con un trombo, pero es una localización muy poco habitual, muy grande el trombo, en una zona donde no hay rémora, como bien explicaba Germán. Yo se lo he mostrado a algunos profesores míos, a gente que sabe muchísimo de ecocardiografía, como al doctor Perea, me dijo, nunca hubiese sospechado un trombo, o sea, yo con eso me quedé un poco más tranquilo, pero realmente fue un caso excepcional y me parece que el hecho de que no sea un infarto clásico aterosclerótico con una placa y un trombo es lo que hizo que la manifestación sea un trombo tan poco normal, ¿no? Tampoco habitual, sí, tremendo. Bueno, y la derecha tampoco, no tiene lesiones angiográficas significativas, tiene irregularidades parietales. Fíjense que a lo largo de su recorrido, para una persona joven, algo de enfermedad tiene, pero bueno, vemos ahí la arteria conal y después es una derecha dominante, no vemos enfermedad coronaria significativa. A mí lo que me llamó la atención es lo que vos decís, Marco, el tamaño y la ubicación, las dos cosas para pensar en un trombo. Y como si fuera poco, no encontramos una circunfleja ocluida eh, para justificar una alteración permanente de la motilidad parietal. O sea, para acá la circunfleja está como recanalizada. Así Sí, que, Pero muy, muy raro, muy difícil. dale, no, yo, Gonzalo, no, a esa circunfleja no le hubiese puesto ningún stent, ¿no? en ese momento, ni por casualidad, Bien, cuando tuvo eso hay que verlas. Acordate que las disecciones coronarias, si vos la diagnosticás, la única indicación de tratarla es que el paciente esté cursando un infarto con suple y que tenga dolor. y tengo dolor. Si vos sospechás que es una disección y el paciente no tiene supra o no tiene dolor, pero ponele que lo alcanzaste a estudiar porque vino con dolor, pero en el momento de la angiografía el dolor le calmó, o el ST bajó, pero vos dijiste hasta hace un rato estaba tapada, no hay que tocarla, porque dentro de todo hay un porcentaje alto de casos que evoluciona hacia la curación espontánea. Te podés meter en un problema grande porque te va a costar diferenciar cuál es la luz verdadera ahí. Entonces, cuando uno pasa con la cuerda por ese segmento, si entras por luz verdadera, vas a poner un stent y lo vas a solucionar fácilmente. Si no llegás a entrar en la luz verdadera y forzás el procedimiento, después se te termina tapando. O terminás poniendo stent en un segmento de 10, 12 centímetros porque después estás poniendo el stent dentro de una disección. Y estás abriendo la disección Claro, estás con agravando la la cuerda. disección. Por eso hoy la gente que tiene experiencia, a este paciente le hubiese hecho un ultrasonido intravascular. Tenés que tener experiencia, porque ¿qué pasa? Para tener un IBUS tenés que cruzar por la luz verdadera, porque Obvio, estamos con lo mismo. Porque el tenés que pasar IBUS, una cuerda. claro, tenés que pasar una cuerda y después el dispositivo, el catéter de IBUS, tiene su frenchaje. Es chiquito, pero tiene el tamaño prácticamente de un balón coronario. Entonces, muchas veces, esa es la gran diferencia con el IFR, cuando hablamos de evaluar fisiología vascular en el laboratorio. Que vos por hacer un IFR tengas que terminar en una intervención es excepcional, voy al daño que podés generar con la intervención. Ahora, vos con un IBUS, en una lesión ahí en el límite de la severidad, podés a veces, si no sos muy cuidadoso, si no haces nitroglicerina previa, si no avanzás con mucho detenimiento y ser cuidadoso, podés agravar la placa y tener que terminar una intervención que por ahí no hubieses hecho. Entonces acá lo mismo. Es más, el gol estándar por ahí hoy sería inclusive una tomografía, una UCT, ¿no? Pero bueno, sabemos que no hay disponible en nuestro medio y en el país creo que hay 2 o 3, o sea que hoy está fuera del alcance. Pero las imágenes que se ven
son espectaculares. Así que bueno. Bueno, eso fue lo que tuvimos a mano el primer día de nuestra evaluación. Este es el informe donde vemos que no tenía ninguna lesión angiográficamente significativa, y a nivel de la circunfleja tenía la imagen de disección que se extiende desde el tercio medio a la rama superior de la rama lateroventricular, con un flujo TIMI 3. ¿Sí? La coronaria derecha no tenía lesiones. ¿Alguien planteó hacer algo en ese momento, Gonzalo? ¿Se No. discutió? No. No, con esas imágenes la hizo el doctor Cossack, tenía flujo distal, el paciente sin dolor, sin alteraciones en el electro, no se hizo nada. Tratamiento. Perfecto. Bien. ¿Y la resonancia se hizo? Bueno, fue lo que pudimos programar para el otro día. El paciente se lo trasladó a ELAS y se hizo la resonancia cardíaca. Estas son algunas imágenes del estudio. Esta es una secuencia en cine, en 2 cámaras, donde se ve la imagen hipointensa, de color negro en la secuencia en cine, bien adherida a la pared lateral del ventrículo. Esta es una secuencia de perfusión de eje corto del ventrículo izquierdo, donde se puede ver esa alteración de la perfusión a nivel lateral, que es justo donde se implanta el trombo. Ahí están las distintas cortes, ahí se ve la imagen del trombo, con la alteración en la pared y el trombo que no tiene perfusión. Eso también es algo que por ahí nos inclina más a un trombo y no a una masa tumoral, por lo que tendría perfusión si pensamos en una masa tumoral. Pero no me quedó claro algo, Gonzalo. ¿Se Sí. mueve la pared ventricular? Tiene una motilidad leve. En la secuencia cine tiene una hipomotilidad de la pared. Pero como estamos hablando, por ahí es más el artefacto que genera esa masa que nos generó duda, que generaba duda también en el eco. Motilidad. Yo creo que en realidad lo que se está viendo ahí es un desplazamiento de la pared más que una verdadera contracción. O sea, son justamente partes donde pasan las fibras oblicuas del ventrículo, y eso hace que desplacen, digamos, que traccionen esa parte y parezca que se está que está teniendo, digamos, una contracción, pero en realidad yo creo que es más un desplazamiento. Y lo que tal vez ocurra o pueda llegar a ocurrir también de que esa necrosis no sea transmural, entonces puede llegar a conservar una parte del engrosamiento. Yo creo que eso puede pasar también. No sé si está informado respecto de la perfusión, si era transmural o si era parcial. No, era subendocárdica. La perfusión se ve muy bien en esta imagen, donde el defecto de perfusión es bien subendocárdico, claro, y la pared más externa, la pared epicárdica, está conservada, tiene perfusión. Se ve, exactamente. Tengo acá las imágenes ahí está, las imágenes del realce tardío, donde se ve un realce tardíaco en la misma zona donde estábamos viendo el defecto de perfusión, pero que no compromete toda la pared, ni siquiera compromete el 75% de la pared, es bien subendocárdico. Lo informaron que creo que como 25 o 50% de la pared. Está viable, la cara lateral está viable. Es una cara viable, y otro dato más a sumar a trombo es que no tiene realce, la masa no tiene realce en el interior, que por ahí ahora, nos hace un infarto subendocárdico con semejante trombo es muy raro. Este caso es excepcional. Y bueno, eso es lo pero es que tal vez justamente se comportó como un atontamiento, y por eso, digamos, por un lado el compromiso inflamatorio del endocardio, y por otro lado a lo mejor en su momento ese atontamiento que le causó una hipoquinesia significativa hizo ahí que se forme. Digamos, esto para mí se ha recuperado esa contractilidad, porque es no transmural, pero en su momento tal vez ha sido atontada esa pared. Pero no va a ser por la aquinesia o hipoquinesia que tenía que se formó el trombo. La pared se lesionó. No, por el compromiso inflamatorio. Claro.
pero es raro, digamos. Porque era extenso aparte. Fíjate que está bien, era extenso, pero seguramente en el evento agudo... No, claro, era subendocárdico, pero era bastante extenso. Ocupaba más del segmento medio, o al menos todo el segmento medio. Claro. Y aparte de eso, en el momento agudo, eso estaba atontado. O sea, lo que pasa es que vos lo agarraste después cuando ya había recuperado la contracción que había perdido y quedó con algo muy mínimo de pérdida de la contracción. No, sí, o sea, los mecanismos, estoy de acuerdo con vos que son todas esas posibilidades. Ahora, ¿cuántos tremendos infartos vemos y no hacen ni un trombito de 10 milímetros? Y esto te hace un trombo de 3 centímetros. Bueno, claro. No. O sea, por eso estoy de acuerdo con todos los posibles mecanismos. Ahora, que quede claro que es una cosa excepcional, realmente. Claro, lógico. El honguito que se veía en la primera imagen es una cosa... Las te picas. Y otra cosa, estaba... Tal cual. No estaba dilatado, ¿no? Tenía un diámetro de fin de diástole ahí en el límite, me parece. No estaba dilatado... Los volúmenes no tengo el informe completo, pero tenía una leve dilatación del vehículo. Bueno, este es el informe. Claro, porque eso... Claro, esos infartos dilatan y sobre todo lo que aumenta es el diámetro de fin de diástole en el paraesternal. O por ahí, digamos, lo hacen muchas veces aumentar lo que es el índice de felicidad del ventrículo. Entonces yo creo que eso obviamente es secundario a que el paciente ha tenido un gran territorio atontado y bueno, y que después lo recuperó. Bien, bueno, este es el informe de la resonancia. Tenía una imagen ventricular de 3 por 1,5 centímetros, sin perfusión y sin realce tardío de gadolinio, que nos inclina más a un trombo. Tenía un VI muy levemente dilatado, con un deterioro de la función con hipoquinesia lateral, pero informaba una fracción de eyección de 53, estaba conservada. Tenía un realce cardíaco subendocárdico en la cara lateral, como dijimos, y la imagen era compatible con un infarto de miocardio con un trombo asociado. En cuanto a la evolución del paciente, presentó buena evolución clínica, se ajustó sus dosis de insulina subcutánea por parte de clínica médica y se indicó el alta sanatorial y el control por ambulatorio. Estas son las indicaciones que nosotros le hicimos al alta. El paciente se fue doblemente antiagregado con aspirina y clopidogrel, se fue con tratamiento con estatina con 20 miligramos día, se fue con carvedilol de 325 miligramos cada 12 horas y ranitidina como protección gástrica y anticoagulado con acenocumarol por parte del servicio de hematología. Bueno, creo que hoy con lo que se conoce disección coronaria espontánea hay muchas cosas que podrían llegar a estar de más. El mecanismo del infarto, si fue por disección coronaria espontánea, ya el otro día vimos que no tiene indicación de Clopi, entre otras cosas, no está indicada la doble antiagregación, no tiene indicación de betabloqueantes, la disección coronaria espontánea, ¿no? Y el infarto hoy, más allá del año, no tenemos ni idea cuándo se puede haber infartado, pero también podría llegar a ser discutido. La ROSU es un infarto, pero insisto, por un mecanismo diferente al habitual. Ahora, si es porque se la das por la diabetes o todo lo que quieras, es otro tema. Pero siempre hay que recordar que el mecanismo fisiopatológico del infarto por disección coronaria es totalmente diferente. Pero bueno, hoy por suerte se sabe un poco más de esto y está modificando un poco los tratamientos. Mi pregunta sería, ¿hasta cuándo anticoagulación oral? ¿Ustedes la darían de por vida? ¿Hay algún indicio ecográfico que me permita sospechar que el trombo va a dejar de ser peligroso y yo después lo puedo suspender? ¿Qué opinan? Me preocupa más la triple terapia, ¿no? Que, o sea, va por el riesgo de... Está bien, un tipo joven, pero... No, ni que hablar que eso ya hemos dicho que es muy peligroso y que hoy en día ni siquiera más de una semana se hace a veces. Claro, a veces un mes en los que tienen FA y un stent, por ejemplo, pero exacto. Más que eso no. Claro. Y pero por el trombo en sí. Sí, lo que pasa es que es frecuente que muchas veces al ecocardiografista le pidan que haga diagnóstico histológico con el ultrasonido. Y acá lo que se puede en realidad ver es de que el trombo está calcificado, o sea, por lo tanto desaparecer no va a desaparecer. El paciente antecedentes, o sea, no hizo ningún episodio embólico aparentemente. Ahora,
Yo creo, en estos casos mucho no hay, la doble antiagregación por ahí sí es discutido y básicamente no le va a prevenir nada del trombo, ¿no? Es por una cuestión coronaria, más allá de la consideración de la disección. Ahora, digamos, tiene contenido de calcio, por lo tanto, eso nunca va a desaparecer. Bueno, claro, sí, el tema que no sea creciente, pero yo creo que ya, digamos, de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos, no tiene por qué aumentar de tamaño el trombo. Sí, realmente no sabría hasta cuándo anticoagularlo. Bueno, ahí Osvaldo pone que el trombo cree que está organizado y no le daría Ah, anticoagulantes orales. ¿Quién le daría anticoagulantes de por vida a este paciente? ¿Alguien? Yo creo que subjetivamente, la verdad, no basado en la evidencia, lo seguiría con ecocardiogramas y vería si la evolución de ese trombo. Pero sí, yo lo dejaría anticoagulado, la verdad. ¿O un tiempo lo dejaría anticoagulado? ¿Y qué buscas en la ecografía, Marco, para decir? Poné que yo te mando un paciente. Tiene un trombo, lleva 6 meses post-infarto, está anticoagulado. ¿Qué hallazgo que vos puedas detectar me puede dar a mí una pauta, un parámetro para suspender el anticoagulante? O ayudar ¿Qué, a tomar pre- la decisión, ¿no? qué pregunta? La verdad que esperaría que reduzca su tamaño, que digamos que no le falten pedazos, que también es símbolo de que puede haber estado embolizando partes de ese trombo, pero la verdad que no tengo una respuesta muy formada. Bien, no, yo es un tema que hemos discutido y no tengo claro, no lo tengo claro. Y con un trombo de este tamaño, la verdad que eh, mete miedo. ¿Qué fue lo que se habló Gonzalo en su momento? ¿Qué planteo se hizo? ¿Cómo seguirlo? ¿Cuánto tiempo darle? ¿Lo volvieron a ver? Mire, ¿Sabés algo? el paciente es paciente de Sabrina Mireto, las médicas del sanatorio. ¿Por qué? Porque es de la misma ciudad que ella, del mismo pueblo donde es ella. Nos contó que el control fue bastante difícil porque el paciente no iba a la consulta, no hacía los controles con hematología. El clopidogrel se lo suspendió en los controles, si no fue el posterior al otro control, se lo había suspendido. Eh, y lo siguió con eco y le hizo una resonancia al año, que es esta que tengo acá, donde se puede ver una regresión del trombo. Pareciera como si estuviera más organizado. En la imagen se ve más isointenso que el anterior, que era más negro. Este se ve más color del músculo, por así decirlo. Se ve todavía con algunas como espículas del trombo, por el cual este informe lo había visto Sofi Picabea, y había hablado con Sabri Mireto. Fíjense que esto fue al otro año. El paciente fue en marzo del 2019 y este fue en febrero del 2020. Un año después, todavía con anticoagulación el paciente, y había hablado Sofía con Sabrina y le había recomendado continuar anticoagulado todavía, todo un tiempo más, pero el paciente dejó de ir a las consultas y directamente no le llegó ni el informe de la resonancia a Sabrina, así que no podemos saber actualmente cómo está el paciente. Bien, bueno, qué interesante. Igual no veo no es como la misma imagen de resonancia, ¿no? ¿El tamaño lo Son, describe más chiquito o no sí, pudiste ver sí, el informe? se ve, no, al informe no lo vi, pero lo había descrito como de reducido de tamaño en comparación al estudio previo. Se ve como la base de implantación un poco más ancha al trombo anterior, eh, y lo informó como más organizado. Pero por estas espículas que tiene, vio que tiene ahí como pedacitos de trombos que sobresalen en la cavidad. Por el riesgo de embolización, habían hablado para dejarlo anticoagulado un tiempo más. Bien, y bueno, no debe haber guía ni evidencia que te defina con certeza qué hacer en estos casos. Muy probablemente, así que creo que lo más fácil siempre es decir lo dejo anticoagulado, ¿no? Más cuando el paciente
Bueno, este es difícil control, pero si un paciente hoy con los nuevos anticoagulantes orales, si el paciente te da garantía de que lo toma adecuadamente, probablemente uno lo deja hace un tiempo. Este paciente con los malos controles que tiene, hay que ver cuánto tiempo está en rango y cuánto no. A veces es peor el remedio que la enfermedad. Hemos visto varios ACV hemorrágico en pacientes que toman inadecuadamente el anticoagulante y no se hacen los controles que corresponden. Así que no es algo barato dar anticoagulantes sin control. Pero bueno, eso ya es responsabilidad del paciente. Muy bueno. Bueno, Vamos contanos qué a actualizaste. un poquito de actualización sobre masas cardíacas, ¿sí? No sobre este tipo de masas, sino sobre las masas que van adentro del corazón, ¿sí? Las otras se comen. Para hablar un poquito, para recordar un poco la clasificación de los tumores cardíacos, ellos se clasifican en tumores cardíacos, tumores del pericardio, trombos y vegetaciones. Sin duda, estos dos últimos son los más frecuentes habitualmente en la práctica clínica. Dentro de los tumores cardíacos se pueden clasificar en primarios o secundarios. Los secundarios son las metástasis, que por lejos son los más frecuentes hallados en los tumores cardíacos. Dentro de los tumores primarios existen los benignos y los malignos. Los benignos, el mixomas es el tumor más frecuentemente encontrado. En los niños el rhabdomioma y el fibroma también son frecuentes, pero con una baja porcentaje de encontrarlos. Dentro de los tumores primarios malignos, el sarcoma, el angiosarcoma en los adultos y el rhabdomiosarcoma en los niños son los más frecuentes. Y de los tumores pericárdicos está el quiste pericárdico, el teratoma o el mesotelioma, pero lo mismo, lo más frecuentemente a nivel de masas cardíacas es que sean metástasis cardíacas, sin contar obviamente los trombos y las vegetaciones, que es lo más frecuente. Dentro de las generalidades, generalmente son asintomáticos y son encontrados en hallazgos incidentales como este paciente. Los síntomas van a estar dependiendo según su localización y su tamaño. Pueden producir síntomas por obstrucción a nivel valvular o de los tractos de salida o de entrada, arritmias o trastornos de conducción por invasión de la masa a nivel del sistema de conducción cardíaca. Pueden producir derrames pericárdicos, aunque son infrecuentes, pero cuando están presentes es un signo de malignidad y de muy mal pronóstico. En líneas generales, los benignos pueden curarse con la resección, aunque tienen cierto grado de recidiva, y los malignos, una vez que, que se encuentran en el paciente tiene un muy mal pronóstico. En cuanto al diagnóstico, generalmente el primer escalón es ecocardiograma, porque va a definir su localización, su tamaño, su ecogenicidad, su movilidad y su extensión, y sin duda la resonancia no va a aportar mucho de caracterización tisular con diferentes secuencias que tiene sobre la masa cardíaca. Pero sin duda el diagnóstico definitivo es la histopatología mediante la biopsia, la pieza quirúrgica o la citología del derrame pericárdico. En cuanto al mixoma, es el tumor primario benigno más frecuente, se encuentra con un mayor porcentaje en el sexo femenino, es un rango en la etapa adulta, entre los 30 y los 60 años. El 90% son únicos, aunque hay alguna posibilidad de que sean múltiples, y hay en algunos pacientes, como en este síndrome del mixoma de Carney, que pueden tener alguna tendencia heredofamiliar. La localización, por lejos, la aurícula izquierda es la más frecuente, el 90% se encuentra en la deriva del septo interauricular, con un grado menor del 15 al 20% en la aurícula derecha, y después en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo con un menor porcentaje de frecuencias. En cuanto a la clínica, la verdad que es bastante variada. En sí, el mixoma no da síntomas, sino que da síntomas por obstrucción, síntomas generales como decaimiento, febrícula, debilidad, disnea, puede producir embolismos a nivel sistémico o a nivel coronario, obstrucciones intracardíacas con la que va a dar síntomas de insuficiencia cardíaca o de edema agudo de pulmón. El tratamiento de estos tumores, de estas masas, debe efectuarse a la brevedad y es quirúrgico en todos los casos. Hay que tener precaución con la manipulación del tumor por la posibilidad de embolizar.
tiene un 1% de recurrencia, por lo cual estos pacientes tienen que tener cierto grado de seguimiento por la mínima posibilidad de recurrencia, y en el síndrome del mixoma de carne tiene un porcentaje un poco mayor. En cuanto a los tumores primarios malignos, que eran el 25% de los primarios, la gran mayoría son sarcomas, se dan entre la tercera y la quinta etapa de la vida, tienen un origen mesenquimático en su gran mayoría, tienen una capacidad infiltrativa bastante importante, tienen un rápido crecimiento y un poder importante de metástasis. Fundamentalmente metastatizan a pulmón, ganglio, mediastino y columna. Y los síntomas van a estar dependiendo si tienen síntomas de obstrucción, de insuficiencia cardíaca derecha, de derrame pericárdico, y acuérdense que si está presente de bastante peor pronóstico y de malignidad. Tienen también síntomas de hiperreacción, de arritmia o síndrome de vena cava superior por el drenaje linfático que producen estos tumores. La ubicación más frecuente es a nivel de la aurícula derecha, a diferencia del mixoma. El angiosarcoma, como dijimos, es el más frecuente de los tumores malignos primarios, se da entre los 20 y los 60 años, el 80-90%, como dijimos, en la aurícula derecha. Hay un porcentaje menor que se da en el pericardio. La clínica, ya dijimos, es la misma, derrame, depende el lugar a donde esté, va a tener diferente sintomatología. Tiene muy mala evolución y tiene una recidiva postquirúrgica si es que se llega a tener la chance quirúrgica, ¿no? Generalmente estos tumores ya se encuentran muy avanzadamente. Las metástasis, como dijimos, son 40 a 50 veces más frecuentes que los tumores primarios, muy mal pronóstico, se dan por extensión directa, por contigüidad a nivel pulmón, de mama o esófago, por vía linfática, que es las más frecuentes, provenientes de pulmón y mama, hematógena como el linfoma, la leucemia, el sarcoma o el melanoma, o por la vena cava inferior a las cavidades derechas, como los tumores hepáticos, el leiomiosarcoma o los tumores renales. El pericardio es el sitio más frecuente de la metástasis, que se acompaña casi siempre con derrame, y es el 65 al 70% de las metástasis cardíacas. Esto es un ejemplo de una metástasis cardíaca por invasión. Es un paciente que me prestó las imágenes mi viejo. La fue a ver al consultorio porque la paciente tenía cefalea y disnea. Lo comienza a estudiar y la encuentra en esa masa a nivel del ventrículo derecho, que ocupa prácticamente toda la cavidad del ventrículo derecho e invade la aurícula derecha. La paciente se internó, se hizo una resonancia, se pudo hacer una resonancia que se veía la invasión de la masa, un tumor de pulmón con invasión al ventrículo, a las cavidades derechas. Tuvo muy mal pronóstico y la paciente falleció a los días. No. Y para hablar de los trombos, ya finalizando, generalmente la causa... Sí. Te interrumpo un segundito que justo no escuché el diagnóstico de la masa que presentaste. Era un tumor primario de pulmón, un adenocarcinoma pulmonar que invadía desde la parte posterior al corazón, a las cavidades derechas. Gracias. No. Como para terminar, los trombos, que sin duda los trombos de las vegetaciones son las masas cardíacas más frecuentes halladas, ¿sí? Las causas pueden ser múltiples: enfermedad coronaria, como el paciente nuestro, miocardiopatía, generalmente se dan en el ápex, por dilatación, por ese aspecto aneurismático y la rémula que hay sanguínea en esa zona, puede producirse por valvulopatías o por prótesis valvulares, y sin duda lo más frecuente son arritmias supraventriculares, que es la fibrilación auricular, la causa más frecuente de trombos, y se dan fundamentalmente a nivel de la orejuela izquierda, en la aurícula izquierda. Nada más. Bueno, excelente, Gonzalo, lindo caso, poco habitual para lo que venimos viendo, pero la verdad que raro, ¿no? Raro y muy ilustrativo, con imágenes espectaculares.
cuánto está aportando cada día más la resonancia magnética, ¿no? Realmente es llamativo. Cuando la tengamos, todo es cuestión de tiempo. Yo no sé si lo voy a ver, pero cuando cada vez más los resonadores sean fáciles de instalar en todos lados y los estudios sean cortos, claramente va a cambiar la forma de diagnosticar un montón de cardiopatías, porque la verdad que algunas imágenes que se ven son muy claras. Nosotros ahora, yo trato de siempre estudiar mucho los infartos, los MINOCA, y cuando le haces resonancia un montón de veces te aclara el diagnóstico final, y hoy encontrás mucha más miocarditis que lo que uno antes podía diagnosticar, así que realmente creo que de los métodos diagnósticos, por más que todos van creciendo, ¿no? Porque uno ve el eco tridimensional y sé yo, y en hemodinamia lo que es la fisiología intravascular, pero la verdad que la resonancia te impresiona ver las imágenes. Así que, bueno. Es espectacular, la verdad que tuve la suerte de ir a la clínica de Barcelona, que se me escapa el nombre ahora. Bueno, una de las... Saint Pau, que bueno, que tienen un resonador dedicado a cardiología todo el día, hacen de 8 a 8 de 8 de la mañana a 8 de la tarde resonancia cardíaca, y la verdad que es lo que vos decís, es espectacular. Hacen estudios de perfusión con motilidad y realce tardío todo en uno, o sea, no hay duda, no te queda duda en cardiopatía isquémica con la calidad de imagen y todo. Opino igual que vos, es realmente espectacular resonancia cardíaca, ojalá que algún día tengamos disponibilidad. Sí, fácilmente. Bueno, gracias a todos. Entonces quedamos los que están, que las próximas 2 semanas no va a haber actividad, así que nos encontraremos el próximo, no, el miércoles que volvemos, no me acuerdo si hay bibliográfico. Bueno, después los mantengo al tanto y pasamos la organización después de las vacaciones. ¿Estamos? Nos vemos. Saludos. Chao, chicos, Gracias. saludos a todos. Buenas noches. Adiós.